Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, todo bien. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bueno, vamos a ir arrancando con algunas cosas. Para ser sincera, Nico, renegando con el segundo ejercicio que nos pusiste optativamente para hacer. ¿Por qué? ¿Que era difícil? No sé, será que, no sé, estoy llevando el curso, nada, veo las clases como 3, 4 veces hasta que termino de fijar lo que entendí. eh, y a veces me encuentro con cosas que digo, ¿y esto cómo se hace? Estoy horas, horas, horas sentada y me agarra una desesperación porque termino buscando en internet y termino tratando de entender qué es lo que está escrito eh, y nada, me siento súper perdida. Para el segundo ejercicio, puntualmente, lo que había que hacer era utilizar la clase Scanner para ingresar un valor por pantalla. eh, y bueno, y después compararlo para ver si cumplía con o sea, usuario y contraseña que yo puse ahí. Pero nada, se puede cambiar. Eh, sí. Pensé que alguien me iba a decir algo. Em, pero bueno, insisto, no es obligatorio, nada más que para eso mismo que estás haciendo vos, es para que cuando puedan se sientan y hagan la prueba a ver si sale o no sale. Te, Eh, te puedo decir, Nico, a sí, mí en particular, que me costó un montón el segundo ejercicio, pero porque me encontré además con cosas inesperadas. Por ejemplo, no pude importar eh, el escáner, este no lo pude importar. ¿por Me qué? ¿Qué te decía que decía? me daba error, entonces no lo importé y lo tomó naturalmente y no sé si tendrá que ver con que es la última versión del programa, no sé. Pero bueno, te encontrás con cosas inesperadas y lo mismo, la igualación con los dos iguales probé 80.000 veces y no funcionaba hasta que entrando también por internet me di cuenta que era el equal. Que tiene Bueno, una función específica. Bueno, sí, sí, eso no, creo que no lo vimos igual, pero sí, a ver, todos los ejercicios que vayamos haciendo sí, van a salir cosas que salen en lo cotidiano también. ¿Sí? No todo es tan lineal, tan sencillo. no, Creo no. que con esto también es una manera de aprender, ¿no? Después igual los vamos a ir resolviendo, los No, igual eso ejercicios, seguro, pero aprender un montón, la porque idea es que mirando y mirando y mirando y tratando de entender qué es lo que nos hicieron los compañeros como para ver si logramos cerrar la idea, eso se aprende un montón. Pero a mí me pasa como Gabriel, a veces particularmente lucho Sí. con el NetBeans porque con el tema de las clases, que no las tome, que reniego, que modifico, que pongo y ya ahí ya arranco mal. Ok. Qué raro lo de la clase Scanner, porque es como Sí, una histórica esa, no viene sí, por default. entonces, no, y después, bueno, tampoco me funcionaba, porque me parecía que sin ponerla funcionaba, pero después me di cuenta que tampoco, entonces encontré en internet otra forma de alguien que aportaba una solución y bueno, esa funcionó. Pero bueno, son cosas que uno va, digamos que las vas incorporando, pero no entendés muy bien por qué. Claro. Bueno, más adelante igual vamos a ir resolviendo los ejercicios. La idea es que tengan un par de semanas como para, nada, justamente esto que me están comentando, para ver si ustedes le encuentran la vuelta para resolverlo y después los vamos a ir haciendo de a poco. Hoy particularmente tenemos una clase, no sé si especial, pero bueno, un poco más complicada que el resto porque vamos a empezar a ver un montón de terminología y vamos a ver algunas cosas completamente diferentes de lo que estamos acostumbrados, eh, ya que ni siquiera lo vimos en JavaScript, que es programación orientada a objetos. Vamos a charlar un poco bastante de todo esto y vamos a hacer algún par de ejemplos. Obviamente que no vamos a avanzar más de lo que corresponde a la clase porque es un tema, no sé si complejo, pero sí es un tema que lleva mucho,
muchas definiciones y mucha práctica. Así que iremos de a poco. ¿Qué más les iba a contar? Ya estoy grabando por las dudas, si preguntan. Antes de arrancar, un par de cuestiones. Me avisaron que extendieron el ejercicio, lo de habilidades blandas, hasta casi fines de diciembre. Igualmente, justamente lo que hablábamos nosotros en las últimas clases, si siguen con problemas en la plataforma y obviamente no pueden entrar por H o por B, el plazo se va a seguir extendiendo o quizá, no lo sé, esto lo deduzco yo, por ahí para aquellas personas que nunca pudieron solucionar el problema, quizá lo tomen como aprobado, no lo sé. Pero obviamente no se va a trasladar el problema al alumno, es lo que me comentan desde la coordinación. Así que el que no pueda entrar por alguna cuestión, esperen unos días a ver si lo solucionan y si no, bueno, no sé, manden otro mail y veremos, o veremos no, porque yo ahí no tengo ninguna injerencia, pero se verá cómo se soluciona. Sí, hay varios alumnos que están con ese problema. No sé por qué se complicó tanto para poder entrar. Como es una plataforma ajena, a codo, creo que también la gente de la coordinación traslada el problema a otra persona más y se hace como un pasamano, se hace, ¿no? Y supongo que tendrán muchas dudas o están resolviendo muchos ingresos. Ahí está, no me salía. Pero bueno, nada, ojalá que se pueda resolver pronto. Eso por un lado. Después, nosotros más o menos lo que me dijeron es que las clases van a terminar la semana del 12, ¿sí? Del 12 de diciembre. Con lo cual a nosotros nos queda 1, 2, 3, 4 semanas completas de Java, o sea, 8 clases. No, bueno, no sé si es un montón es mucho, pero son unas cuantas clases, eso está buenísimo. Tenemos que hacer el proyecto, pero igual son unas cuantas clases. No obstante, igual la semana siguiente a esa, la del 19, por ahí nos conectamos en algún momento para hacer como un cierre. No sé, charlemos un rato, lo que sea. Pero bueno, es como que tenemos todavía un changüí más. Y por último, con respecto a este tema, una vez que cerremos la unidad de Java, creo que ya se lo dije, pero por las dudas lo reitero, se va a abrir un par de unidades más con algunas herramientas, pero eso ya es asincrónico, ¿sí? Es tipo mismo esto, como trabajan con lo de habilidades blandas. Son temas como Vue, que es una librería de JavaScript, Scrum, que es una metodología ágil, y hay otra cosa más que nunca me acuerdo. Pero hay como un par de temas más que se les van a ir agregando. Pero sobre esto no hay ningún tipo de actividad ni ejercicios. Simplemente se les habilita como para que tengan algún contenido más si tienen ganas de avanzar con eso, ¿no? Creo que nada más, si mal no recuerdo. No, creo que no. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a arrancar mi NetBeans. Esperen que todavía no presento, esperen que levanto todo. Bueno. Bueno, está tardando su tiempo. Vamos, NetBeans, ahí está. Nosotros somos 48, estamos acá. Todavía no presento, solamente estoy mapeando lo que vimos. Sí, la semana pasada nosotros vimos
la clase pasada. Manejo de excepciones, vimos cómo parsear los datos y vimos cómo utilizar funciones en Java. ¿Sí? Nada que nos impida avanzar con esta clase. Para lo cual yo voy a presentar toda mi pantalla. Nico, última interrupción, prometo. La clase pasada me colgué en dar el presentismo. Igual, nada, qué sé yo, no tengo, creo que faltas. Solo quería avisarte que estuve escuchando, pero me colgué. Como al principio de la clase se pasó el de la otra comisión y todo, después ya colgué. Claro. Ah, bueno. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, mandame un mail, porque en el formulario, por más que lo pongas, no te va a tomar la fecha la toma del sistema. Así que mandame un mail, Eul. Listo, gracias. Bueno, entonces, voy a hacer así y voy a crear un nuevo proyecto de Java con Maven y le voy a poner clase. Ay, ¿por qué hago la clase 04 22.548? Finish. Y ahí me creo un proyecto. Bueno, vamos a charlar un poco de algunas de estas definiciones antes de arrancar. Vamos a empezar a trabajar con programación orientada a objetos. En principio les voy a decir que es un paradigma diferente, ¿sí? Es una forma, otro modelo, otro estilo de programación a lo que venimos acostumbrados. Bueno, lo que venimos acostumbrados era hacer programación secuencial, las instrucciones una abajo de la otra. Después vimos algo de programación estructurada, que ahí sí ya cambiamos un poco el paradigma. Y vamos a arrancar ahora con este nuevo estilo, este nuevo formato. Este formato se basa en el concepto de clases y objetos, ¿sí? ¿Qué es un objeto? Un objeto es un tipo de dato mucho más complejo, ¿sí? Este tipo de dato va a tener tres cualidades. Va a tener un comportamiento, va a tener características y va a tener una identidad, ¿sí? Los objetos van a nacer de un molde, que ese molde se llama clase, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a definir son clases y a partir de estas clases vamos a crear objetos. Como dijimos que una clase es un molde, cada uno de los objetos creados a partir de estas clases van a ser iguales, pero van a tener su propia identidad. ¿Qué quiere decir que van a tener su propia identidad? Que van a tener nombres diferentes, ¿sí? Yo, como al igual que las variables, no voy a poder crear dos objetos con el mismo nombre, por lo menos en el mismo entorno, ¿sí? Esperen que llegue alguien. Como les mencionaba, los objetos van a tener comportamiento y van a tener características. Características de los objetos van a ser las variables que van a formar parte del objeto, que van a poder almacenar información o manipular información. Y el comportamiento de un objeto va a estar dado por lo que se llaman métodos. Los métodos de un objeto no son más que funciones propias de los objetos. Vamos a hacer ejemplos para ir explicando todo esto que vamos diciendo, pero de a poco vamos a ir metiéndonos en otros conceptos, otras definiciones que van de la mano con este nuevo paradigma. En un principio, o sea, la clase de hoy, no va a parecer tan complicado en principio. ¿Por qué? Porque nosotros los objetos los podemos utilizar o manipular de dos maneras diferentes, ¿sí? Hay dos formas de poder instanciar nuevos objetos
que es una manera pública y una manera privada. Ese es el nivel de accesibilidad que va a tener el objeto. Vamos a arrancar viendo la manera pública. Con la manera pública van a ver que es bastante sencillo, pero ya la clase que viene, la semana que viene, vamos a ver cómo sería hacer lo mismo de manera privada y ahí se complica un poco, ¿sí? Pero igual no se preocupen, lo vemos la semana que viene. Simplemente les digo para que no parezca que de movida, bueno, no era tan difícil. O sea, después cambia un poco la cosa. Una definición para una entrevista de trabajo, si les preguntan qué es un objeto es una instancia de una clase, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Una instancia quiere decir que va a nacer a partir de una clase, ¿sí? Un objeto va a nacer a partir de una clase. Vamos a hacer ahora una clase sencilla, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos instanciar objetos a partir de esa clase. Para lo cual vamos a pensar lo siguiente, vamos a hacer un imaginario por ahora. Vamos a suponer que yo tengo que hacer un sistema de liquidación de haberes. En ese sistema de liquidación de haberes van a interactuar un montón de personas. Obviamente yo voy a tener que almacenar información de esa cantidad de personas, que la voy a almacenar en distintas tablas, ¿sí? Si yo necesitara un modelo de los datos que yo necesito para después volcarlos a esa tabla, voy a utilizar objetos, ¿sí? Pero vamos a pensar esto. Yo voy a tener empleados, ¿sí? Que van a ser los que yo voy a liquidar. Yo para, por ejemplo, liquidar asignaciones familiares, voy a tener información de los hijos de mis empleados. Probablemente yo tenga que liquidar algún honorario de un tercerizado o de algún profesional que labura para la empresa, contadores, abogados, ingenieros, arquitectos. No son mis empleados, ¿sí? Son personas que yo les pago un honorario, pero no son mis empleados. Podría tener inclusive, no sé, qué sé yo, algún otro tipo de información de algún proveedor, por ejemplo, no lo sé, podría ser. Pero ¿a qué voy con todo esto? Nosotros vamos a notar que si bien hay particularidades que hacen que cada una de estas tipos de personas, y estoy haciendo comillas, que van a tener particularidades, ¿sí? También van a tener generalidades. ¿A qué me refiero con esto? Que yo, de todas esas personas que yo nombré, podría decir que de todas voy a necesitar almacenar mínimamente el DNI o mínimamente el apellido, el nombre, el DNI. Podría ser la fecha de nacimiento, podría ser, no sé, la dirección, qué sé yo. Los datos personales de cada uno de ellos. Pero eso va a ser la generalidad. La particularidad después va a estar dada por el rol que esa persona ocupe en la nómina o en la empresa, ¿sí? De mis empleados se me ocurre que yo puedo tener, por ejemplo, el legajo, el sueldo, el puesto que ocupan. De los hijos de mis empleados podría tener, aparte de estos datos generales, el colegio al que van, el grado, el año si son más grandes, no sé, qué sé yo, algún otro dato que se me ocurra. De mis empleados tercerizados, aparte de la información general que mencioné antes, podría llegar a yo necesitar almacenar la empresa para la cual trabajan, el honorario que cobra por mes, no sé, la matrícula profesional, qué sé yo, una serie de datos que van a ser propios de ese tipo de personas, pongámosle. Entonces, dicho todo esto, nosotros podríamos llegar a crear un objeto que va a ser de una clase, con lo cual primero vamos a crear una clase, que incluya todas las características que van a ser iguales a todos estos tipos de personas.
¿sí? Vamos a ver cómo hacemos algo así. Vamos a hacer algo sencillo. Dentro de mis source packages voy a crear uno nuevo. Ustedes ya saben que le pongo inicio. Voy a eliminar este viejo, porque no lo voy a utilizar. Ahí no vea el delete, qué mal que estoy. Y acá voy a crear una clase. ¿Cómo crear una clase? Igual que como lo veníamos haciendo hasta el momento. File new, file new Java class. Todas las clases van a empezar con la primera letra en mayúscula. ¿Sí? Esperen que vino alguien. Todas las clases van a empezar con la primera letra en mayúscula. Nuestra primera clase, que va a ser la general, va a ser persona. ¿Sí? Yo tengo creada mi primer clase, ¿sí? Mi primer molde, que se llama persona. Nosotros dijimos que estas clases van a tener comportamiento y van a tener métodos. Vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a hablar del comportamiento y después, de las propiedades, de las características, y después vamos a ver el tema del comportamiento. Entonces, yo voy a decir que esta clase persona va a tener una propiedad que va a ser nombre, con S mayúscula. Vamos a copiar y pegar, así es más rápido. Apellido, main. Y vamos a inventar algo para después hacerle un comportamiento bien particular. ¿Sí? ¿Qué le voy a poner? Entero edad. Sabemos que la edad no es un dato que nosotros vamos a almacenar ni en una base de datos, ni en un objeto, ni en nada, sino que se calcula a partir de una fecha, pero vamos a dejarla ahora para probarlo. Y le voy a poner un entero DNI. Entonces, este molde, esta clase, ya le decimos clase, olvidémonos de molde, persona, me va a permitir instanciar objetos que van a tener todas estas propiedades. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo instanciamos objetos de la clase persona. La forma de acceso a esta clase va a ser pública, por ahora. ¿Sí? Después vamos a ver, un poquito más adelante, qué pasa cuando es privado. Porque la cosa ahí se empieza a poner más complicada. Esto lo voy a guardar y esta clase persona, por ahora, simplemente es una clase que yo tengo disponible, pero está ahí a un costado, nada más. Cuando yo la quiera llamar y quiera crear nuevos objetos, lo voy a poder hacer, pero por sí sola la clase no va a hacer nada. Para que haga algo, me voy a crear dentro de inicio un new Java class y le vamos a poner, principal. Y en principal vamos a poner public, static, void, main, strings, args. Y si yo guardo, ahora mi clase principal es una clase ejecutable porque yo le puse un método main. ¿Sí? Y fíjense lo que yo voy a poder hacer ahora. Si yo quiero crear una variable, decíamos que entero auxiliar era igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? O era igual a, a 12. Tipo de dato, nombre de la variable y una igualación, en este caso a 12. No es exactamente igual como yo voy a crear un objeto, pero guarda cierta similitud. Para crear un objeto lo voy a instanciar. ¿Sí? La palabra técnica es instanciar, no crear un objeto. ¿Sí?
que tranquilamente yo lo puedo, la palabra instanciar también lo puedo utilizar con una variable. Si yo puedo instanciar una nueva variable. Pero ¿cómo instancio un nuevo objeto? Persona es el nombre de la clase. Le voy a dar un nombre al objeto, no sé, P1 de persona 1 va a ser igual a new persona. Ya tengo un objeto que se llama P1 y es del tipo persona. ¿Cuántos objetos puedo crear? Los que me dé la memoria de la máquina, no tengo ningún problema. Lo único que yo no puedo hacer, sí. Sí, chicos, díganme. Gabriela. Perdón, discúlpame, estaba el micrófono silenciado. No entendí por qué pusiste el int igual a 12. No, simplemente para hacer una analogía de cómo se creaba una variable y cómo se crea un objeto. Ah, bueno, Porque bueno. el tipo de dato, en este caso es un tipo de dato nativo, ¿no? Pero fíjate que es tipo de dato, nombre de la variable. Tipo de dato, nombre del objeto. Ah, está bien, está bien. Persona es un tipo de dato. Está bien, No, está no, bien. no, no. Está bien, gracias. De nada. Nosotros dijimos que un objeto iba a tener varias características, una de ellas era la identidad. Entonces, yo no puedo instanciar dos objetos con el mismo nombre dentro del mismo entorno. ¿Sí? Fíjense que me está marcando error en el segundo. Pero si este objeto se llama CP2, no hay ningún problema. Es simplemente un nombre. Porque si yo le digo persona, no sé, Javier igual new persona, me creó un objeto nuevo de la clase persona que se llama Javier. Si yo le digo persona Marta igual new persona, me creó un objeto de la clase persona que se llama Marta. ¿Sí? Todos estos objetos que yo estoy creando están creados pero no están siendo utilizados. Por eso me está marcando que en amarillo como que lo estoy creando de manera innecesaria. ¿Sí? Hasta ahora lo único que hice fue crear objetos nuevos a partir de una clase que recién acabo de hacer. Si yo le quiero dar valores a cada una de las características de las propiedades de mi objeto, persona, punto, no. ¿Por qué? Porque persona es la clase, ¿sí? Persona es la clase. Yo tengo que trabajar sobre el objeto creado a partir de esa clase. Entonces, P1, fíjense cuando aprieto el punto, que me trae en verde todas las características, todos los atributos que tiene este objeto. ¿Sí? Este menú me va a traer todos los atributos que tiene este objeto. Y fíjense que tengo en verde apellido, DNI, edad, mail y nombre. No solo lo tengo en verde, sino que a la derecha me indica qué tipo de dato es. P1 punto apellido va a ser igual a Fernández. Todo en Java termina con punto y coma, ya lo saben. P1 punto nombre es igual a Nicolás. P1 punto DNI es igual 29 y acá mando Sarasa. P1 punto email es igual a ¿cómo es? nicolás.fernandez4@web.edu.ar. ¿Sí? Entonces, punto y coma. ¿Tengo que ponerle valores a todos los datos de mi objeto? No. Por ahora, no. ¿Sí? Fíjense que vamos a seguir haciendo ejemplos. Le puedo decir P2, que es el otro objeto que creé, el segundo, punto, DNI igual, y mando cualquier pregunta acá.
al segundo objeto de cada una de las propiedades que tenía, solamente el DNI le puse, el resto no le puso nada. Tengo después el objeto Javier. Punto. Vamos a ponerle nombre y dijimos que es Javier. Y el tercer objeto que creamos es Marta. Marta, punto, vamos a ponerle el apellido nomás. Álvarez. ¿Sí? Existen formas que se llaman métodos constructores para que yo de alguna manera obligue a cargar todos los datos de mi objeto, ¿sí? Todas las propiedades de mi objeto. El método constructor, igual lo vemos en la próxima clase, pero a mí me gusta ir adelantando las cosas, es el único método que se va a poder llamar igual las veces que yo lo necesite, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, funciones. Funciones son muy parecidas a los métodos. Yo no puedo tener dos funciones que se llamen calcular o dos funciones que se llamen suma, porque me va a tirar error Java y me va a decir no se puede porque ya hay una función que se llama suma, ¿sí? En cambio, un método constructor, Java ya sabe que es un método constructor y me va a permitir tener varios métodos constructores con el mismo nombre. ¿Cómo va a saber Java que un método es un método constructor? Porque el método constructor va a tener el mismo nombre de la clase, ¿sí? Igual después lo vemos, pero esa es la idea de un método constructor. Hasta ahora está todo muy lindo, pero es lo mismo que una variable a la cual le asignamos un valor. No lo estoy imprimiendo, no lo estoy mostrando. No sabría qué decirles si esto funciona o no funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros dijimos que nuestros objetos iban a tener un comportamiento, iban a tener unas características. Las características que iba a tener el objeto son, por ejemplo, estas variables que le asignamos valores para que los puedan retener, ¿sí? Mientras estén en la memoria no hay mayor problema. Yo voy a ir acá a la clase y ahora le voy a dar comportamiento a esto. ¿Qué es comportamiento? Es un método que le voy a crear a esta clase en particular para que haga algo específico. Y este método no es más ni menos que una símil función. Permítame un mate. Le voy a decir public void imprimir. Este método yo no hace falta que le pase ningún argumento. Y le voy a decir que, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Este método no está devolviendo nada, por eso fíjense que antes del nombre tiene un void. El void era que no devolvía ningún tipo de información desde donde se llamó. Entonces se lo voy a cambiar acá y le voy a decir que va a devolver un string. Fíjense, string, ahí. Fíjense que automáticamente me marca un error. Me marca un error porque si yo digo que un método o una función tiene que devolver algo, entonces tiene que estar finalizando con un return. ¿Qué va a retornar esto? Podría ser un return 0 y ahí se va el error. No, ahí, ¿sí? Porque es un tipo de dato string. Entonces, sabiendo eso, yo lo que voy a hacer es, a este return le voy a armar una cadena concatenada entre variables y literales para que me imprima el resultado de este objeto, ¿sí? De esta clase, que sería algo así. Le voy a poner palabra literal nombre, dejo un punto y coma, espacio, más la variable nombre de la clase, ¿sí? Más apellido, todo lo que está entre comillas dobles es literal, más apellido. Y pongamos también más, vamos a ponerle edad. Más edad, ¿sí? Este método es un método propio
de la clase persona. Entonces nosotros habíamos dicho que una clase es un molde del cual yo voy a poder sacar objetos. De la misma manera que los objetos tienen las características que vimos arriba, nombre, apellido, mail, edad y DNI, debería tener el objeto disponible este método también. Vamos a verlo. Yo creé el objeto P1, el objeto P2, el objeto Javier y el objeto Marta, ¿sí? Vamos a ver ahora qué hacemos. Fíjense, si yo escribo Javier, punto, tengo en verde todos los atributos, que son las variables que nosotros vimos recién, pero fíjense quién apareció en negro. Un negro más llamativo y aparte es un circulito rosa, no sé qué color es. Apareció imprimir. ¿Sí? Apareció imprimir. ¿Cómo lo podemos utilizar esto? Sencillo. Este imprimir que está acá, lo voy a cortar porque le dimos valores más acá abajo a Javier, si no, no va a imprimir nada. Si va a devolver un string, entonces directamente se lo asignamos a un south. Javier.imprimir. Y vamos a ver qué es lo que hace. Guardo y ejecuto. Clase principal es esa, gracias. Fíjense que nuestro objeto que habíamos creado Javier, el único valor que le habíamos dado para Javier era el nombre. Y ahí me sale el nombre. Esto mismo, como son objetos diferentes pero están disponibles para todos, yo se lo puedo aplicar a Marta.imprimir. P1.imprimir. P2.imprimir. Si ejecuto, debería mostrarme el resultado de todos. Javier, Marta le habíamos asignado solo el apellido. El que se llama P1 le pusimos apellido y nombre. Y el último de todo no le pusimos el P2 no le asignamos ningún valor. Por eso me muestra todo en null, ¿sí? Entonces ya nos da la pauta que el objeto puede estar completamente vacío, que no va a haber ningún problema. Por ahora, ¿sí? Vamos a asignarle, no sé, a alguno de los objetos algo a edad. Vamos a agarrarme a mí, acá estoy. P1 punto edad igual 41. ¿Sí? Y me voy a venir acá. Voy a guardar. Y ahora, esta clase Java que tenía solo un método de imprimir, vamos a poner algún método que tenga alguna funcionalidad. Me meto un mate. Le voy a decir, por ejemplo, public void verificar edad como le estoy diciendo que no va a devolver nada, no habría ningún problema, pero acá le voy a decir if edad menor que 18, entonces acá le tiro un south. Si es menor de 18, le voy a decir no habilitado. Si no, system.out. ¿Para qué escribo así, no? Habilitado. Voy a guardar. Vengo acá. Voy a ejecutar. No pasó nada. No pasó nada porque al igual que lo que hablamos siempre con las funciones, el método
está ahí disponible, pero yo no lo llamo para nada. Entonces, yo lo que le voy a decir es P1, que es el objeto que tenía edad asignada, punto, y fíjense que tengo, aparte de imprimir, tengo verificar edad. Y al costado dice void, quiere decir que no va a devolver nada. Simplemente el método, ya llamándolo por sí, me va a imprimir por pantalla un resultado. Entonces voy a llamar este método. Y ahora sí, voy a ejecutar. Ahí abajo se ve. ¿Sí? Habilitado. Una cosa a tener en cuenta es la siguiente, antes de seguir. Si ustedes tienen varios CADPASH y tienen, por ejemplo, clases en otro CADPASH, van a tener que hacer el import acá arriba. Fíjense que dice CADPASH inicio. ¿Sí? Si yo tuviese otro CADPASH que se llame prueba y adentro de prueba tengo clases que las quiero utilizar acá, le voy a tener que decir CADPASH prueba 2 puntos. De esa manera yo disponibilizo en este entorno las clases que tengo en ese paquete. Más o menos, ¿cómo venimos hasta acá? Cuéntenme. Nico, ¿puedes repetir eso último? Esto último sí. Si yo acá creo una nueva CADPASH y le pongo, no sé, prueba, vamos a ponerlo así. Ah, me lo hace todo en mayúscula, bueno, no importa. Listo. ¿Sí? Prueba. Y yo creo acá una clase, nueva clase, también le pongo prueba porque lo voy a eliminar. No es, yo solamente les digo por si se llegan a topar con un error. Y yo quiero trabajar acá, en esta clase inicio con las que están acá adentro, le voy a tener que decir acá en principal, prueba. De esta manera yo voy a tener disponible las clases que están adentro de este CADPASH. ¿Sí? Si no, no las va a conocer, no va a saber de qué estamos hablando. Si yo acá le digo, por ejemplo, prueba P1 igual new, creo que no hay nada, igual no hay la clase prueba, pero no importa. New prueba. Si yo desarrollo algo acá, me lo debería tomar. Pero bueno, nada, no se metan con eso todavía, pero sepan que si hacen varios CADPASH, varios paquetes de clase, van a tener que importarlo también. Les digo por si les llega a surgir el error. Lo voy a eliminar y esto lo voy a eliminar. Así no complicamos tampoco demasiado la existencia de nadie. Ok, sí, no te necesito, así que no me hinches. Bueno. Sí. Nico, mira, mi duda es la siguiente. Estás en la clase persona, la cual vos creaste distintas propiedades, string nombre, apellido, todo. ¿Viste? Cuando las invocás, ¿no usás el this como en otros lenguajes? ¿Eso es propio de Java? No hace falta porque tiene una explicación. Que por ahora es todo público. Ah, dale. Por ahora es todo público. Por eso, después se empieza a complicar bastante. Pero por ahora vamos a lo más sencillo. Perfecto. Es público quiere decir, es una analogía, no sé si alguien se acuerda de lo que era una variable global antes. Yo la declaro global, entonces de donde yo la llame va a estar lista. Acá es algo similar. No sé, no igual, no dije igual, es similar. Con lo cual se hace bastante sencillo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Clase persona es pública, ¿sí? Cada uno de sus atributos, al igual que cada uno de los métodos, yo les puedo decir también que van a ser públicos o privados. Hay otras dos opciones más, pero bueno, las más comunes son públicas o privadas. Pero fíjense qué pasa si yo le digo que el mail va a ser private. Guardo
Y fíjense que ya me llenó de errores por todos lados. Y si yo me vengo acá, el mail no me lo deja cargar más. Me dice, mail has private access in persona. O sea, el nivel de acceso a ese dato ahora es privado. ¿Qué quiere decir privado? Que yo no voy a poder acceder directamente, sino que para acceder a ese dato lo voy a tener que hacer a través de un método. Y esos métodos Java me los construye solo si quiero, si no los podemos hacer a mano, pero Java me los construye solos, y son los famosos getters y setters, ¿sí? Pero lo vemos otra clase. Simplemente les comento esto porque se van a encontrar con ejemplos en internet que todo va a estar privado. Por un tema de seguridad, los objetos siempre van a tener sus atributos privados. ¿Es la única manera de hacerlo? No, hay varias maneras de hacerlo, pero todos los atributos son privados. Inclusive los métodos, recuerden que el método es la función, después vamos a ver esto también porque está bueno, pero así lo vamos charlando. Nosotros tenemos la posibilidad de crear tanto los métodos como las clases abstractas. ¿Qué quiere decir que sea abstracta? Que yo no voy a poder crear objetos de esa clase. Y ustedes me van a decir, ¿pero para qué me sirve eso? Porque ¿para qué creo una clase si no voy a poder crear objetos de esa clase? Les pongo este ejemplo que hablamos al principio cuando estábamos hablando del liquidador de haberes. Nosotros dijimos que íbamos a tener empleados, hijos de los empleados y tercerizados, ¿sí? O profesionales. Si creo un objeto en este sistema hipotético, va a ser uno de esos tres. Pero yo no necesitaría nunca crear un objeto del tipo persona, porque persona suelta, pongámosle, no me sirve. Va a ser uno de los tres perfiles que yo les acabo de mencionar o ninguno. Entonces, el molde principal, que sería el objeto de la clase persona, yo no debería crear directamente objetos de ese tipo persona. Pero la clase abstracta va a estar ligada a algo que vamos a ver inmediatamente ahora, que es lo siguiente. El segundo concepto que vamos a ver hoy es el concepto de herencia. Las clases se pueden heredar entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con un ejemplo que es más sencillo. Yo voy a crear ahora una clase que le voy a poner, esperen que casi llevo todo lo mismo en todas las comisiones, sí, perfecto. Que en lugar de llamarse persona, voy a crear una clase nueva, New Java Class, y esta se va a llamar empleado, ¿sí? Este sí va a ser un empleado mío, al cual yo le voy a pagar el sueldo en este hipotético programa que estamos pensando, ¿no? Ahora, si es un empleado, además de ser persona, claramente, va a tener algunas particularidades, como por ejemplo, un legajo. Podría llegar a tener también un puesto de trabajo y obviamente va a tener un sueldo. Esto son particularidades, ¿por qué? Porque un hijo de un empleado no va a tener un legajo, no va a tener un puesto ni va a tener un sueldo. Un tercerizado, un sueldo podría tener, vamos a suponer que yo le pago un canon mensual. Ay, qué fea la palabra canon, sonó re. Le pago un honorario mensual, ¿sí? Puesto, no, un puesto no va a tener. Va a tener una función, abogado, contador, arquitecto, lo que sea, pero un puesto no. Y un legajo, no va a tener un legajo. Entonces, estos tres atributos son propios de la clase empleado. Entonces, le voy a decir entero, legajo, punto y coma. Le voy a decir que este va a ser un string puesto, punto y coma. Y este le voy a decir que va a ser un doble sueldo, punto y coma. ¿Sí? Hasta acá está todo bárbaro.
Es exactamente lo que hicimos antes. Voy a guardar, yo me voy a venir a principal, y así como creé objetos del tipo persona, ahora yo puedo decir empleado, vamos a ponerle nombre emp1 igual new empleado. Creé un objeto nuevo con la clase empleado que acabo de crear. Pero emp1 punto, fíjense que tengo legajo, puesto y sueldo. ¿Me sirve? Sí, a medias me sirve. ¿Por qué? Digo a medias. Porque tengo esas propiedades, pero yo también necesito las de persona, porque necesito las dos cosas. Pero si yo le digo persona, emp1 igual new persona, me tira un error. ¿Por qué? Porque por más que sean dos clases diferentes, una persona y un empleado, nosotros dijimos que los objetos tienen identidad. La identidad es un nombre. Yo no puedo tener dos objetos, por más que vengan de distintas clases, con el mismo nombre en el mismo entorno, ¿sí? Entonces no me sirve. ¿Cuál es la famosa virtud que tienen los objetos? Es la siguiente. Me voy a venir a la clase empleado y le voy a decir empleado extend persona. Voy a guardar y fíjense que ahora yo me vengo acá y le digo que creé un objeto emp1 que se llama empleado y le digo emp1 punto, y fíjense que tengo ahora, tengo legajo, tengo puesto, tengo sueldo en verde más oscuro y en verde más claro. ¿Qué es lo que tengo? Tengo las características, tengo los atributos, mejor dicho, de la clase persona. O sea que el objeto empleado que creé de la clase empleado heredó todo de la clase persona. La palabra es heredó. Fíjense que además de los atributos, miren que tengo acá abajo. Verificar edad e imprimir. O sea que también heredó sus métodos. ¿Sí? ¿Me van a servir los métodos? Ni. Depende. En este caso no. ¿Por qué no? ¿Verificar edad me va a servir? Sí, me va a servir. Pero imprimir no me va a servir. Porque imprimir, ¿qué me imprimía? Las propiedades de persona. No me va a imprimir el legajo, el puesto y el sueldo. Porque son de otra clase. Entonces este método no lo vamos a hacer hoy. Yo lo puedo sobreescribir. ¿Sí? Lo heredo de mi clase padre o madre, no sé. Pero yo lo puedo sobreescribir. Por eso les decía ni, porque algunos métodos por ahí sí me sirven, pero otros por ahí no y los tenga que sobreescribir. ¿Verificar edad? Sí, verificar edad sí me va a servir, pero los otros no. Entonces, legajo igual a 1. mp punto. Nombre, bueno, igual Nicolás mp1 punto edad igual 41. Todas las propiedades de mi clase y los métodos los heredé. ¿Se puede heredar de mi padre o madre o de mi abuelo o abuela? Sí, se puede. Este tiró para probar, después lo borro porque no tendría mucho sentido. New Java Class y le vamos a decir, qué sé yo, empleado 2. ¿Sí? Finish. Mi clase empleado 2, le voy a poner una característica para que tenga algo propio.
entero, no, mejor un string, dato, ¿sí? Y acá le voy a decir extend empleado. Guardo. Me vengo acá. Este lo voy a cerrar. Me vengo a principal. Yo le voy a decir empleado 2 emp2 igual new empleado 2 emp2 punto, y fíjense que tengo todos los datos de mi clase padre, sueldo, puesto y cuál era el otro, y legajo, y también tengo DNI, dato, apellido, edad, todos los datos de mi clase abuela, digamos, ¿no? O abuelo. No es el mejor término, pero bueno, de la heredada y de la heredada anterior. Y también tengo mi método imprimir y también tengo mi método verificar edad. ¿Sí? O sea, se puede hacer herencia de herencia. ¿Ok? Nico pregunta, Mm. ese extend, ¿lo pongo en el archivo en el que quiero usar todas las cosas heredadas? Exactamente. Fíjate que yo lo que hice fue empleado 2, que yo lo inventé, extend empleado. O sea que empleado 2 herede de empleado. Si empleado 2 hubiera heredado de persona, va a heredar solo las cosas de persona. Pero como empleado ya tiene una herencia de persona, en este caso, empleado 2 me trae todo lo que tiene empleado más lo que tiene persona. ¿Sí? ¿Se entiende ese punto? Está medio confuso porque son medio complicados, pero o sea, se puede hacer herencia de herencia. Pero como vos decís, sí, a la clase hija le decís que herede y le decís de quién. Este es el segundo concepto o uno de los más importantes de Java, ¿sí? Que es la herencia. Todos los lenguajes de programación orientados a objetos van a utilizar la herencia como de forma regular, digamos, ¿sí? A ver, ¿qué más? La idea es no avanzar mucho más porque se complica un poco. Tranquilamente acá en principal, esto yo no lo hice, perdón, en persona Java, nosotros hicimos este método imprimir que devuelve un string, pero yo tranquilamente acá también podría hacer un SOUT directamente sobre esta instrucción y no devolver absolutamente nada. ¿Es factible? Sí, es factible sin ningún problema. Sería más sencillo inclusive. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en las próximas clases? Por si alguno quiere ir avanzando con algo. Yo les voy a poner igual un pequeño ejercicio de herencia, ¿sí? En la parte ay, ¿cómo se llama? El foro de consulta, siempre me olvido. Recuerden que esto no es obligatorio, chicos. Perdón, que sea insistente, pero después me preguntan si es obligatorio. No es obligatorio. ¿Sí? Lo que es obligatorio es lo que es actividad obligatoria o ejercicio obligatorio. Esto no. Así que si pueden lo hacen, si no pueden no lo hacen, no pasa nada. Les voy a poner un pequeño ejercicio de esto también, para que lo vayan practicando. Lo que vamos a ver la clase que viene es, vamos a pasar todo esto a Private y vamos a ver cómo accedemos a esos datos siendo privados. Lo vamos a acceder a través de los famosos métodos getters y setters, ¿sí? Por suerte, NetBeans, Eclipse, la mayoría de los IDE tienen lo que se llama un constructor de código,
que es que va a saber lo que es un getter y setter y me lo va a construir. Porque no es difícil, pero es medio tedioso hacerlo, ¿sí? Y aparte no podemos olvidar más si la clase tiene muchos atributos. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo se hace. Y por otro lado también, lo que vamos a ver en las sucesivas clases son los métodos constructores. Un método constructor, como yo les mencioné antes, puedo tener varios en la misma clase y pueden tener el mismo nombre, siempre y cuando se llamen como la clase, ¿sí? Yo puedo tener 4 métodos constructores, mientras se llamen todos persona y tal cual está escrito ahí, no hay ningún problema. Java va a saber que es un método constructor y me va a dejar ponerlo. ¿Para qué sirve el método constructor? Sirve para que yo cree un nuevo objeto a partir de ese método constructor. Y yo podría decir, si yo creo un solo método constructor con los 5 datos que están acá, yo voy a poder crear objetos si suministro esos 5 datos. Si creo un método constructor con DNI y con nombre, solamente voy a poder crear nuevos objetos, instanciar nuevos objetos, pasándole esos 2 datos que acabo de mencionar. ¿Se entiende la idea de cuál es el método constructor? Entonces, la idea es que creemos un superconstructor. El superconstructor es el que basamos todo y con todo crea un objeto, y después podemos crear métodos constructores particulares. Por ejemplo, que me permita crear un objeto con el DNI y el nombre, o con todo. Pero si yo le digo, creame un objeto y le pongo nombre, apellido y DNI, falla, no funciona. Porque el método es lo que me va a decir a mí, el método constructor, cómo yo le debería hacer. Y el último concepto que vamos a ver la próxima clase, si llegamos, es el de polimorfismo, ¿sí? Que es cómo podemos compartir estos métodos entre diferentes objetos, ¿sí? Hay un montonazo de otras cosas para ver, porque una clase, por ejemplo, podría tener atributos que sean otros objetos, ¿sí? Ahí se complica un montón. Hay clases virtuales, hay clases abstractas, hay métodos abstractos. Nada, se empieza a complejizar, ¿sí? El CRUD que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, va a tener una clase que va a ser igual a la tabla donde nosotros vamos a impactar los datos. Entonces yo primero voy a crear un objeto con ese formato de la tabla y después, si le doy un OK, pum, lo mando a la base de datos a partir de ese modelado de datos igual al de la tabla. Obviamente que no lo vamos a hacer muy complicado, pero sí lo vamos a hacer privado, ¿sí? Los objetos y los métodos no deberían ser públicos por una cuestión de seguridad. Y nunca van a encontrar una aplicación profesional, digamos, que tenga clases públicas. Todas las clases van a ser privadas. Pero bueno, nada, iremos viéndolo con tiempo. Mi idea es que toda la semana que viene sigamos practicando Java, digamos, consola, objetos y todo lo que estamos viendo. Y ya a partir de la semana del 28, o sea, la semana que viene no, la otra, arrancamos a hacer el CRUD, ¿sí? Podemos hacer el front primero, no sé, vemos cómo nos organizamos, pero la idea es esa. Para lo cual, insisto, yo les voy a poner un ejercicio, pero yo trato de que sea sencillo, a veces se complica, perdón, pero trato de que sea sencillo, pero si pueden, sobre todo sabiendo que viene un fin de semana largo, bueno, iba a decir una barbaridad, no, barbaridad no, pero lo malo, ahí está, es que empieza el Mundial y todos lo vamos a querer ver, obviamente,
todo, hasta la inauguración, los partidos de Ecuador-Qatar, todo, pero bueno, traten en la medida de lo posible de ir practicando un poquito porque es un tema mucho más elaborado de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Bueno, chicos, creo que nada más. Voy a dejar de grabar.